Saludos amigos y amigas, bienvenidos a esta edición especial del Criticón, pues queremos hablar de la Feria del Libro de Quito que tuvo lugar del 4 al 8 de junio. Quisiéramos referirnos en principio que el alcalde llevó a cabo la inauguración de la feria, pero ¿a quién se le ocurre ir a escuchar al alcalde en la Feria del Libro? Luego pudimos escuchar a muy pocos de los escritores internacionales. Apenas acudimos a oír al autor de Cien Cuyes, un escritor peruano, de sangre muy ligera, muy afable, pero que dijo poco sobre la literatura latinoamericana, la literatura peruana, aunque el auditorio estaba lleno y parte de su discurso se refirió más bien a cómo consiguió convertirse en un autor exitoso. Luego, en relación con la logística de la feria, cabría decir que es molesto, es feo ver que hay editoriales que se encuentran en los exteriores del palacio, en unas carpas que son más bien para refugiados, editoriales, libreros, y hay otros que están en el interior, que son las universidades, las grandes editoriales, algunos amigos de los organizadores, incluso una cafetería que vende libros. Es mejor buscar otro espacio que de forma natural debería ser la Casa de la Cultura. Además, aunque se veía bastante llena la feria, llegué a escuchar que alrededor de 10.000 personas la visitaron diariamente, lo cual es muy poco porque vivimos en una ciudad de 3 millones de habitantes. Si acudieron 40.000 personas en 4 días, pues hagan ustedes la cuenta, es más o menos como una persona de cada 60 fue a la feria. Y eso es, pues, un dato exiguo. ¿Por qué no existe en nuestro medio una cultura del libro? Aunque sabemos que estamos relacionados con los libros desde que nacemos. Además, era evidente que la mayoría de personas que asistían iban a buscar los libros clásicos o los libros usados o libros que ya se conocen y pocos se acercaban a ver los libros de los autores nuevos, las novedades. Y eso es al revés. Un espacio de esta naturaleza debería eh, exhibir, fomentar, eh, emplazar en la discusión justamente a los autores vivos para que la gente los conozca y los lea en vida. Bueno, quisiera yo además comentar algunos libros que llegaron a mis manos durante la feria. Había muchos otros, pero casi todos son libros, de editores, autores que estaban presentes allí y que por una u otra razón, pues yo conocía y pues intercambié libros con ellos y quisiera irlos comentando. El primero, y lo he puesto al comienzo porque resulta toda una aventura editar un libro que para muchos podría ser un clásico, es La cofradía del Mullo del Vestido de la Virgen Pipona de Alicia Llana Escocíos, con introducción de Fausto Rivera, editado por Perséfone. Y dice en la contratapa, comienza con el galope sobre las riopiedras que los indios con sus manos callosas colocaron sobre la calle principal de un pueblo sin nombre. Sigue hasta la iglesia que los locales llaman catedral. Escucha a lo lejos la guitarra del zapatero Romualdo que consume su vida entre pasillos. Sube las gradas del atrio, mira la imagen pequeña de la Virgen Pipona. Encontraron los indios ahí y de allí no quiso moverse. Pero una advertencia, no entres dócilmente a la iglesia, no huyas de la mirada de ojos chulpis de los 4 viejos pando. Bueno, esta edición tiene la virtud de haber sido llevada a cabo, entre otros, por Edmundo Mantilla, que fue estudiante mío y al cual reconozco por su capacidad intelectual. Sin embargo, claro, yo que he leído a Alicia Llanes Cosío, que el último que intenté leer fue El Cristo Feo y no, la verdad es que no la acabé porque me pareció una novela subsidiaria del realismo mágico. No he leído La Cofradía del Mullo del Vestido de la Virgen Pipona
pero por el título pues ya me resulta pues un poco en la estela de estas novelas que aparecían como una secuela del realismo mágico. Sin embargo, intentaré leerla para comentarla. Eh, en todo caso, es un notable esfuerzo por señalar un hito de algo que se podría considerar un libro clásico, que en su día tuvo muchos lectores además. Otro libro que llegó a mis manos fue El Coro Secreto de Edgar Castellanos Molina, editorial El Conejo, una de las editoriales más antiguas de nuestra ciudad y que tiene muy bellas ilustraciones. Según dice en la contratapa, Santiago Rubio es músico además, fundador de Mamá Vudú. Y vamos a leer uno de los cuentos que trae aquí. Son pequeños cuentitos. Mutante. Ana no puede comunicarse mediante lenguaje verbal. Fue diagnosticada con autismo de bajo funcionamiento. Se relaciona mediante un sistema de comunicación aumentativa y ha creado su propio lenguaje. En un reciente aviso ha asegurado que puede entender el idioma de todo lo que le rodea. Ella canta con el agua y la brisa, escucha el susurro de las fibras de su ropa o interpreta el glitch de las máquinas. Hace poco se la integró una app de composición musical, no la usa demasiado, pero cuando lo hace, podemos escuchar pequeños fragmentos del cosmos cantándonos. Bueno, es una edición de lujo con papel cuché, bellas ilustraciones. Este, eh, este tipo de libros siempre producen una sensación ambivalente, pues no se sabe si lo que cuentan, lo que traen efectivamente merece pues, un trabajo así pues, de elegante. Eh, Otro libro o una revista que llegó a nuestras manos es la revista Letras del Ecuador, el número 213 de marzo de 2025, que he estado hojeando muy detenidamente, que he estado leyendo a saltos y que ha sido editada en parte por César Vázquez, que tengo un libro de él aquí que también voy a comentar. Un querido amigo de hace más de 20 años que lo conozco a César Vázquez. La revista es, claro, de la Casa de la Cultura, una revista referencial de nuestro mundo cultural. Pues alguien que llega del extranjero siempre va a preguntar cuál es la revista de la cultura nacional y pues le van a dar letras. No sé cuál será la letras anterior, es decir, la 212. Pero esta que edita César Vázquez, quien es poeta, traductor y además acaba de publicar esta novela en la colección Exósfera, este, eh, no parece una revista cultural, porque muchos de sus artículos son más bien de orientación sociológica, a veces un poco política, eh, y más bien algunas de las reseñas son escritas por literatos, por autores de novelas, pero los artículos que abren la revista son más bien escritos por personas cercanas a movimientos sociales o a la reflexión social, y basta fijarse en la bibliografía, por ejemplo, de uno de estos artículos. Dice Acosta Alberto, movimientos sociales, gobiernos progresistas de Estado, petróleo y estrategias de desarrollo, el próximo agotamiento del petróleo en el Ecuador. Bueno, me imagino que para estos temas ya tenemos las publicaciones de Flaxo, de la Andina, pero aquí, sin descartar que sean importantes estos temas, pues lo que esperábamos era una reflexión sobre la cultura, sobre literatura, es decir, otra cosa.
aunque la revista a la mitad sí tiene pues una selección de poesía eh, con poetas que de pronto son prometedores, ¿no? Veamos lo que dice aquí, con una epígrafe de Octavio Paz. Dice, voy por tus pensamientos afilados y a la salida de tu blanca frente mi sombra despeñada se destroza. Nado por los cristales de Tuxpan y no alcanzo y no consigo tu nombre. Piedra circular de instante, cráneo consumido de la noche. Mis pies de ave se enredan en las verdes amapolas y me hundo y no estás. Y luego tenemos esta novela de César Ramiro Vázquez, que efectivamente luce muy interesante, pues según se desprende de una ojeada atenta, es una especie de cruce de cartas entre dos poetas, un francés y un ecuatoriano, y que además, bueno, son Gangotena y Michaud, y que además tiene como breves como digresiones de otros viajeros que han pasado por el país. Eh, Luce verdaderamente interesante. Y luego tenemos un libro de Walter Jimbo que hace poco nos invitó a su programa de radio en la Casa de la Cultura. Bueno, nosotros también fuimos invitados a presentar un libro a la Casa de la Cultura en esta misma colección Exósfera. Pero, claro, según parece, han pasado ya 3 o 4 meses. Nos dijeron que iba a ser rápido y eh, eh, pues el libro nunca ha salido, según parece, porque ha habido elecciones y entonces como hay elecciones y uno no es candidato a nada, pues el libro quedó a la cola, ¿no? Descartado totalmente. Y en cambio los libros de los candidatos a las elecciones, pues se colaron, digamos así. Veamos qué dice el poeta Walter Jimbo, un largo poema que tiene toda una eh, orientación un poco bíblica. Dice, desnudo y solo, padre Adán, paseas tu carne por el huerto, carne silente y ciega, a la espera de la lluvia, el trino, la aurora. ¿Cómo fue tu primera tarde, el primer crepúsculo? ¿Cuál la primera espina que lastimó tus dedos? Inocente y callado entras a la primera noche, manchas con tu barro la primera mañana, niebla eterna que me has heredado. Muy bien suena este inicio del poema de Walter Jimbo que esperamos comentar mejor un poco más adelante. También llegó a nuestras manos una antología de cuentos, Luz Lateral, esta reminiscencia de literatura de Palacio, los placeres violentos empiezan en los labios, de la colección Símil de UDLA Ediciones. Gentilmente pues nos dieron este libro a cambio de algunas revistas que les llevamos. Nos interesa recibir libros de universidades, de editoriales para comentarlos. Y pues estuvimos leyendo los prólogos, algunos cuentos. Claro, son cuentos de estudiantes. Y de pronto, tanto los prologuistas como los estudiantes deberían esforzarse un poco más. No se consideran escritores, sino amateurs, digamos así. Pero muchas veces es justamente el amante el que más empeño pone antes que el escritor profesional o el periodista. Eh, digamos, cuando uno es estudiante no tiene nada que perder si escribe de forma mucho más audaz. Y también llegó a nuestras manos un libro de Alfredo Breil, que fue nuestro profesor de video arte. Claro que dice, una historia realmente cinematográfica, Venancio Cedeño, contrabandista de aguardiente, de Alfredo Breil. Y tiene ahí una foto de, seguramente, este,
alguien que era contrabandista. Pues aquí nos cuenta en la ficha bibliográfica que Alfredo Brey ha hecho una serie de documentales sobre la realidad del Ecuador. Y en este caso habla de, en esta novela y en otra que acaba de publicar, este, eh, Joel Sicario, sobre un acontecimiento real de nuestra vida histórica, social del Ecuador, los contrabandistas de alcohol y cómo se desata una guerra por el contrabando de alcohol. Un tema muy actual. Aquí se señala que esta es una crónica que tiene una riqueza de lenguaje y que puede ser interesante de leer en el contexto en el que estamos viviendo ahora. También tenemos El mundo antes de las decisiones de Giancarlo Castro, Alcoholatrías de Martín Cadés y una revistilla, El Lincoln Cultural, una gaceta de motines múltiples. Todo esto publicado por Sur Editorial. Un editorial muy interesante, pues tiene su sede en la ciudad de Macas. Y los escritores que aparecen aquí no son exactamente de Macas, sino Giancarlo Castro es de Guayaquil y Martín Cadés es de Loja. Pude yo conversar con Giancarlo Castro, pues un amigo me sopló por ahí que él había escrito algo sobre Pancho Jaime y eso llamó mi atención. Entonces me dio curiosidad por leerlo. Dice uno de los poemas, dice: toma de conciencia, sigo siendo un extraño, siempre lo supe, siempre lo tuve enfrente, siempre volví al corazón invisible de las cosas, a la frontera que divide lo inalcanzable de lo real. Mañana voy a gritar hasta que se quiebre el cielo y voy a tomar nota de todo lo que perdí hasta llegar a este momento. Me quedé todo el día tocando las puertas, pero nadie salió. Ya me sentía viejo antes de nacer. Bueno, parece un poeta interesante, aunque como contaba yo, lo que atrajo mi atención fue su interés por este periodista de Guayaquil, de Giancarlo Castro, editado por su editorial. Y tenemos otro libro que nos recomendó el mismo editor, Alexander, de Martín Cadés, de Loja. Y estuve yo leyendo pues, los primeros poemas del texto y efectivamente eran muy interesantes. Pues Alcohólatras arranca de esta manera. Hay otros nacimientos. La gran iluminación es quemarlo todo, una insurrección que hice desde adentro. La vida on the rocks llegó temprano, incendio líquido del mundo tierno. El papel mojado que me cubrió la infancia se volvió el intento de vivir y aliento de anís. Mercader en un país desierto que pronto iba a derramar buhonero perdido en todo lo que sueña. Me dieron el mar que surquea corcho en velas de cristal templadas por fantasmas. Que vaya el niño a comprar Mallorca, ya tiene edad para ganarse unas monedas. Que cargue al hombre un fardo de botellas, porque los amigos de papá ya no se pueden parar. Y cuenta luego en el poema, pues, cómo va a comprar el licor para los amigos de papá. Luego estamos aquí en el cultural, una revistilla, una edición semejante a la que hacemos nosotros. Parece traer cosas interesantes, como esta: Julio Muñoz, el librero más importante del Ecuador, que escribe Luis Alberto Bravo, del cual hemos reseñado en algún momento alguna de sus novelas, pero ya no sabemos si creer si efectivamente Julio Muñoz era el más importante, porque alguna vez leímos una novela sobre los el jardinero de los Rolling Stones. Híjole, difícil de leer ese libro, y demasiado trabajo para hablar de eso, del jardinero de los Rolling Stones. Pero en todo caso puede ser interesante entregarse a la lectura de este incultural, porque Alexander
Ávila, que firma uno de estos artículos por aquí, en verdad hace un trabajo muy interesante allí en Macas. Bueno, y finalmente llegó a nuestras manos también los tiempos mundanos, porque hemos tenido noticia también de Mundana, una revista de filosofía que circula ya en Cuenca. Pero al parecer la hace gente muy joven, porque hojeando la revista, claro, tenemos ciertas cosas curiosas como un horóscopo mundano. El Día de la Mujer, ¿cómo no? Y una entrevista con el desconocido Fernando Carrión. Este, Digo, podrían haber buscado a alguien más, ¿no? Porque Fernando Carrión sale siempre en la televisión, ya que son más jóvenes, no sé, me imagino que tendrán un afán por no replicar lo que ya está en los medios. Y eso pues desanima a uno un poco, aunque los otros artículos parecen sí interesantes. La Chila Membre, Necropolitio. Bueno, ese ha sido pues mi comentario sobre la Feria del Libro y espero dedicarle más tiempo a estos textos para profundizar en ellos. Hasta la vista.